Bien, entonces, eh, generalmente cuando el paciente viene de consulta de cardiología, viene por diferentes causas, ya sea un dolor torácico, ya sea por disnea, ya sea por palpitaciones, eh, edema y un grado tal vez en menor proporción, el síncope, ¿no? El síncope generalmente, la verdad, son pocos los pacientes que vienen por esta causa. Pero el resto de las causantes sí, ¿no? Es algo que siempre se ve en la consulta, especialmente el dolor precordial y también las palpitaciones, ¿no? Por algún grado de arritmia. Entonces, estos motivos de consulta tienen que ser siempre estudiados y ver el origen, ¿no? Porque un dolor torácico, un ejemplo, puede ser por muchas causas. Incluso algunas veces, algunos pacientes vienen con su herpes zóster, ¿no? Que tienen ahí en la región de tórax anterior y que piensan que es un dolor cardíaco, pero sin embargo es un herpes. O el mismo hecho de tener una osteocondritis o un síndrome de Tietze, que también puede ser una causa, ¿no? Donde el problema es más que todo periférico, a nivel torácico, y no a nivel cardíaco. La disnea, bueno, ya les comenté, ¿no? La disnea, que generalmente es una sensación de falta de aire, es, bueno, un síntoma que tiene el paciente, es algo que nosotros no lo podemos ver, que lo describe el paciente. Esta disnea puede ir de diferentes grados, ¿no? Según la clasificación de la NIJA, de la disnea, tenemos 4 grados, ¿no? Que van de 1 hasta el grado, hasta 4, perdón. Desde tener una disnea de grandes esfuerzos, que es normal, porque cuando uno hace actividad física se va a cansar, es algo normal, hasta tener una disnea incluso en reposo, ¿no? Hablando de una disnea 4/4. Entonces, es un valor que también tenemos que estudiarlo y descartar de que sea de origen cardíaco, pero sabemos que la disnea puede también ser de otro origen, no nos olvidemos. Las palpitaciones también es algo que es común encontrar en la consulta, donde el paciente viene y se queja, ¿no? A momentos de palpitaciones que condicionan un deterioro en la funcionalidad de su organismo. Por lo tanto, siempre preguntar, ¿no? Este tipo de palpitaciones, en qué momento se presentan, cuánto tiene su duración, y un electrocardiograma nos ayudaría en cierto sentido a poder llegar a un diagnóstico. Pero les recuerdo algo importante, que algunas palpitaciones o algunas taquicardias, entre comillas, se presentan en algún momento del día, que a veces no son captados en el momento de la consulta. Entonces, hay otros estudios como ser el Holter de 24 horas, que es una monitorización del corazón durante un día, o incluso 2 días, o incluso una semana, dependiendo desde luego el equipo y la solicitud del cardiólogo. Nosotros podemos utilizarlo para poder diagnosticar si es que en caso existiese algún tipo de taquicardia. El edema, que también es un dato no tan específico de cardiología, porque hay otras alteraciones que pueden producir edema. Nos recordemos que un ejemplo, una insuficiencia venosa en extremidades, una insuficiencia renal, incluso un linfedema, me pueden producir edema en extremidades inferiores. Por lo tanto, mi obligación como médico es ver si es que ese edema tiene un origen cardíaco, ¿no? O no lo tiene. Entonces, eh, es algo que nosotros tenemos que ir indagando en el momento de la consulta. El síncope desde luego es una pérdida del conocimiento de forma súbita, donde el paciente en algún momento lo puede presentar por tal vez un corazón que trabaja lento o tal vez por un corazón que trabaja rápido, ¿no? Entonces, también tiene que ser indagado y ver el origen del síncope como tal, ¿no? Entonces, vamos viendo algunas características de las causas. No nos olvidemos que cuando vemos el dolor por la cual viene el paciente, nosotros tenemos que ver si es un dolor típico del corazón o un dolor atípico, ¿no? Por lo tanto, tengo que evaluar estos puntos. Por un lado, la intensidad. ¿Qué tan intenso es el dolor? La intensidad la pueden ustedes valorar según la escala del dolor del 1 al 10, sabiendo que 8, 9, 10 un dolor intenso, 7, 6, 5, 4 un dolor moderado y 3 hasta 1 un dolor mínimo, ¿no? Entonces pueden hacer esa valoración en cuanto a lo que es la intensidad. También muy importante ver la ubicación, dónde está localizado ese dolor que refiere el paciente al momento de la consulta. La irradiación, ¿no? El dolor, en qué lugares se irradia, si va a extremidad superior izquierda, si va a región maxilar inferior,
si va a región de epigastrio, qué síntomas se van asociados, ¿no? Si el paciente refiere náuseas, vómitos, refiere que tal vez tiene alguna otra molestia acompañada de ese dolor, como ser pérdida del conocimiento, hablando de pacientes con taquicardias, que también pueden reflejar un dolor precordial, desde luego. La duración también es muy importante. Si el paciente viene y me dice, doctor, tengo un dolor que dura segundos, la verdad que la probabilidad es mínima. La duración generalmente del dolor cardíaco va desde 15 a 20 minutos o incluso 10 minutos, o puede ser permanente, ¿no? Dependiendo, desde luego, del grado de obstrucción arterial que puede originar ese dolor. Entonces, estas características que les estoy mencionando, chicos, tienen que ustedes valorar el momento en el que el paciente viene a la consulta. Y con estas características, ustedes pueden descartar el origen del dolor, ¿no? Y pueden descartar si es de origen cardíaco. Porque si usted me dice la irradiación no se irradia, solamente es en ese lugar, generalmente solamente es en un dolor, se ubica a nivel costal izquierda, la intensidad es de 3 a 4, entonces poca la probabilidad de que sea de origen cardíaco, ¿no? Entonces, ustedes tienen la obligación de tomar estas 5 características o estos 5 factores para poder hacer la evaluación del dolor cardíaco. También muy importante este cuadro, muy interesante por si acaso referente al dolor. Un ejemplo, hablar de una osteocondritis o un síndrome de Tietze. Generalmente la osteocondritis, el dolor es de tipo punzante, ¿no? Es como una punzante que viene y va. Es de forma ocasional la irradiación hacia el brazo izquierdo o hacia el cuello. Generalmente no lo hace. La intensidad puede ir de moderada a severa y en algún caso puede, bueno, alterar tal vez la inspiración, ¿no? O exacerbarse durante la inspiración. Cuando uno inspira, el dolor viene, ¿no? Y prácticamente la duración puede ser variable. Entonces, bueno, pues acá estamos hablando de una osteocondritis donde el tratamiento es analgésicos y antiinflamatorios y ya se cubre, ¿no? la molestia. En una pericarditis, el dolor generalmente puede ser de tipo retroesternal, ¿no? De tipo punzada, puede irradiarse al cuello o al brazo izquierdo. La intensidad generalmente es moderada, pero también va acompañada de algunos síntomas, ¿no? Puede tener el paciente fiebre, puede tener disnea y puede exacerbarse en la inspiración, ¿no? Por el mismo hecho, bueno, mismo proceso inflamatorio a nivel del pericardio. Y la duración puede ser variable, ¿no? Entonces, acá algo que nos va a ayudar en el diagnóstico diferencial es los síntomas que van acompañados, ¿no? Generalmente en infarto agudo de miocardio no hay fiebre y tampoco se exacerba en la inspiración, por si acaso, ¿ah? Puntos importantes para hacer la diferencia. Generalmente en la angina inestable o el dolor de tipo cardíaco, el dolor tiene que ser opresivo. Y también tenemos la presencia del signo de Levin. El signo de Levin es cuando el paciente, bueno, lleva la mano hacia la región retroesternal, ¿no? Aquejándose de dolor. Entonces, nosotros si vemos que el paciente lleva la mano a nivel retroesternal, nos está indicando que puede, desde luego, tener un origen de tipo cardíaco ese dolor. Se irradia a la cara interior del brazo izquierdo y también puede ir a la región del cuello a nivel de lo que es la región maxilar inferior. El dolor generalmente es de tipo moderado a severo y se exacerba en la actividad física, ¿no? O sea, si el paciente hace algún movimiento, tal vez que conlleve algo de esfuerzo, el dolor va a hacerse más intenso. Y puede ir acompañada en algún momento de disnea o síntomas vagales, ¿no? O alguna alteración a nivel de lo que es el estado de conciencia también puede estar presente. El dolor, lo que les recalcaba, ¿no? Puede ir generalmente, puede durar de 15 hasta 20 minutos, pero si dura más de 20 minutos estamos ante un infarto agudo de miocardio que tiene que ser tratado de forma urgente o emergente en todo caso. El herpes zóster generalmente nos produce un dolor urente, también es un diagnóstico diferencial. No se suele irradiar, generalmente es en el mismo lugar donde está la presencia del herpes como tal, ¿no? En el dermatoma como tal. El dolor generalmente es severo, es muy, muy, muy doloroso. Puede ir acompañado en algunos casos con fiebre y la duración es variable, ¿no? Puede ser que dure un momento, desaparezca, vuelva a aparecer, etcétera. Entonces, no es continuo el dolor.
Por lo tanto, estamos viendo un cuadro muy interesante que nos está mostrando algunas características del dolor de otras alteraciones a nivel, ya sea cardíaco o a nivel de otras estructuras como tal. Pero el dolor de tipo cardíaco, no nos olvidemos, es un dolor de tipo opresivo. El paciente va a decir que le oprime el pecho, ¿no? Y también la irradiación es algo característico, que va a la parte interna del brazo izquierdo, no nos olvidemos, o la extremidad superior izquierda. Y algún dato también importante, el paciente nos dice, doctor, camino un poco y el dolor es más intenso. Entonces, o en todo caso, tengo algún disgusto fuerte, algún tipo de estrés y el dolor es más intenso. Entonces, ya nos está guiando a un dolor de tipo cardíaco, no nos olvidemos. Bien. La disnea, al hablar de disnea, ¿no? La disnea, como vemos en la imagen, es una sensación de falta de aire, ¿no? Que se presenta generalmente cuando alguien hace una actividad. Puede haber una disnea aguda y una disnea crónica, ¿no? Generalmente la disnea crónica es el que se presenta en pacientes con problemas pulmonares. Y la disnea de tipo cardíaco, la verdad es, también no puede estar presente, pero recordemos siempre que tenemos que tomar otros factores que nos pueden llevar al diagnóstico diferencial o al diagnóstico concluyente referente a si es que esa disnea es de tipo cardíaco. Es algo que se toma en cuenta dentro de la valoración, ¿no? de cardiología, y nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Acá hemos colocado diferentes imágenes donde el paciente puede estar, puede presentar esta, ¿no? disnea, y los diferentes tipos de disneas que pueden encontrar, ¿no? Ya sea una ortopnea, la disnea paroxística nocturna, que aquella disnea que se presenta netamente en la noche. La disnea paroxística nocturna, por si acaso, para todos ustedes, es un dato netamente cardíaco. Es más, hoy en día se sabe que la disnea paroxística nocturna es un criterio de diagnóstico mayor en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Si yo tengo mi paciente que me dice, doctor, en la noche no puedo dormir porque me falta el aire, bueno, entonces estoy ante una disnea paroxística nocturna donde hay una alta probabilidad de que esta disnea sea de origen cardíaco. Tenemos que diferenciar de las apneas del sueño, ¿no? Un ejemplo, hay algunos pacientes que vienen a la consulta y dicen, doctor, cuando duermo, mi esposa me dice que dejo de respirar. Entonces, esa es una apnea del sueño, no es una disnea paroxística nocturna. Hay que hacer esa diferencia, muy importante. Ayer tenía un paciente en consulta que me decía eso, ¿no? Doctor, mi esposa me dice que cuando estoy durmiendo dejo de respirar, pero yo la verdad no lo siento, me dice. Entonces, si se dan cuenta, bueno, pues no es una disnea paroxística nocturna porque el paciente que tiene disnea paroxística nocturna lo siente, o sea, él siente cuando se recuesta, él siente cuando está en decúbito, cuando está recostado, está, bueno, ya en una posición para descansar, él siente que le falta el aire. Es muy diferente a una apnea, ¿no? Donde, bueno, pues existe una interrupción dentro de lo que es la respiración y por eso se produce la apnea. La apnea del sueño generalmente, bueno, tiene un origen pulmonar, no es un origen cardíaco. Entonces tenemos en cuenta esto. ¿Listo? También podemos encontrar la treptomnea o la platimnea, que son disneas en diferentes posiciones, ya sea en decúbito o ya sea en una posición, ¿no? O en bipedestación como tal. Entonces, no nos olvidemos, son disneas, diferentes tipos de clasificaciones, diferente a la disnea, de acuerdo a la posición y de acuerdo también a la situación en la cual se encuentra el paciente, pero les recalco nuevamente, la disnea paroxística nocturna es más de origen cardíaco, ¿no? También mencionar que la disnea puede ir acompañada, ¿no? de otros síntomas como ser dolor torácico, palpitaciones, también puede haber accesos de tos, fiebre, edema, síncope e incluso también ¿no? a alguna epigastralgia referente a un dolor a nivel de epigastrio. Nosotros tenemos que ir viendo estas situaciones donde la causa, desde luego, de la disnea puede ser muy variable, ¿no? Como les había comentado, puede haber una disnea aguda como una disnea crónica. La disnea aguda es más de origen cardíaco, ¿no? La disnea aguda me puede indicar que el paciente puede estar con un infarto agudo de miocardio, puede estar incluso con un edema agudo de pulmón, una angina inestable, un tromboembolismo pulmonar, ¿no? El TEP prácticamente. Si yo tengo un paciente que está en la casa y me dice, doctor, en algún momento tengo un cansancio repentino,
brusco, entonces tengo que ir viendo, ¿no? Que no sea también un TEP. Hoy en día hay varios pacientes que tienen TEP y que no son bien diagnosticados y que lamentablemente fallecen. Hay que tomar en cuenta este punto, ¿no? Y sabemos muy bien que hay factores para que me lleven un TEP, ¿no? Pacientes con, tal vez con neoplasia, pacientes que están en decúbito por mucho tiempo, pacientes añosos, entonces esos son generalmente que me pueden producir un TEP, ¿no? O pacientes que tengan algún problema de insuficiencia venosa también. La neumonía adquirida en la comunidad y algunas arritmias son algunas de las causas que nos pueden llevar a una disnea aguda, ¿no? Una disnea de presentación reciente. No nos olvidemos. La disnea crónica generalmente se presenta en pacientes más que todo con problema pulmonar, pero también puede estar presente en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca pueden presentar una disnea crónica. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes con asma, son pacientes más que todo que pueden presentar una disnea crónica como tal. ¿Listo? Entonces, también es muy importante preguntar, ¿no? Al paciente si tiene sensación de falta de aire y esa sensación de falta de aire desde cuándo lo presenta, si es de presentación reciente, si es presentación ya de meses, etcétera. Entonces, esto también nos ayuda dentro de lo que es el diagnóstico del paciente. Muy importante el edema, ¿no? El edema también, por la cual es un motivo de causa también por parte del paciente. Sabemos que el edema es la acumulación de líquido a nivel de lo que es el espacio intersticial, muy característico a nivel de extremidades inferiores, ¿no? Pero la causa, desde luego, es muy importante. También tenemos que ver la localización, si es más a predominio de extremidades o es más a predominio tal vez de lo que corresponde párpados. Pero eso vamos a ir viéndolo desde luego. ¿Cuáles son pues, las posibles causas que nos pueden llevar a un edema? Como vemos en las diferentes imágenes, puede ser una insuficiencia venosa o una obstrucción venosa, hablando de un tromboembolismo pulmonar, que puede ser el desenlace, desde luego, esta situación. Una inflamación aguda de la región como tal, una insuficiencia cardíaca, desde luego, ¿no? Ante todo, si hablamos de insuficiencia cardíaca, no nos olvidemos que la insuficiencia cardíaca de cavidades derechas es la que nos va a llevar a un edema en extremidades inferiores. Generalmente la insuficiencia cardíaca izquierda no, es muy poco probable, es más característico del lado derecho, ¿no? Pacientes que de repente tienen insuficiencia cardíaca, bueno, pues global, ¿no? General, o que tienen un cor pulmonar también, donde la patología pulmonar me está llevando a una alteración cardíaca como tal. Entonces, el edema es algo que nosotros tenemos que ver, tenemos que analizar, tenemos que ver si es un edema duro, si hay fobia, ¿no? Algo importante. La fobia sabemos que lo caracterizamos de acuerdo a las cruces, ¿no? También puede ser una cruz, dos cruces, tres cruces, dependiendo desde luego de lo que corresponde el hundimiento, el momento en el que hago la presión con el dedo pulgar sobre lo que es la superficie dura de la pierna, ¿no? Como vemos en la imagen. Ustedes tienen que presionar cualquier parte de la pierna, pero de preferencia que esté relacionado a la parte ósea, ¿no? La superficie dura, donde yo voy a ver el hundimiento. Si es superficial, lo diré que es una cruz. Si es moderado, dos cruces. Y si hay un hundimiento muy severo, diré que son tres cruces en cuanto a lo que es la fobia que presenta el paciente, ¿no? Entonces, generalmente el edema de origen cardíaco se presenta en el transcurso de la tarde, ¿no? Cuando prácticamente uno ya ha realizado bastante actividad y el corazón, se podría decir, está en un trabajo mucho más mayor que al inicio de la actividad durante ese día. El edema renal, un ejemplo que tenemos que hacer esta diferencia, se presenta más que todo en la mañana, ¿no? Entonces, el edema cardíaco en la tarde y el edema renal en la mañana. Fuera de eso, también vamos a encontrar un edema palpebral, como vemos en las imágenes, ¿no? Que es característico del edema renal, no en el cardíaco, ¿eh? Hay que tomar en cuenta. Cuando el paciente viene a la consulta, preguntemos, ¿no? Siempre si ese edema tiene un predominio diurno o un predominio a nivel de lo que es el transcurso de la tarde, y siempre valorar también la región facial buscando un edema palpebral
hablando de un edema de origen renal como tal, ¿no? También mencionar que el mixedema generalmente puede producir también la presencia de edemas, pero generalmente este no está relacionado, ¿no?, con cambios de presiones, ni tampoco tiene un predominio en el transcurso del día o de la tarde o de la noche. Este mixedema está presente en todo el día y no tiene cambios, ¿no?